Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a una actividad digital más de la programación del Museo Franz Mayer. Agradecemos a todos su presencia y tenemos el gusto y el honor de abrir esta tarde con una plática titulada Los mapas, una ventana para conocer y mirar el mundo, por parte del doctor Héctor Mendoza Vargas. Esta conversación forma parte del programa académico de la exposición temporal que el Museo Franz Mayer presenta, titulada Trazar el Mundo, cartografía de la colección Franz Mayer. Héctor Mendoza Vargas es doctor en geografía por la Universidad de Barcelona. Actualmente es investigador y titular del Instituto de Geografía de la UNAM. Es profesor de las materias de Geografía e Historia y de la Historia de la Cartografía en la Facultad de Filosofía y Letras por la UNAM. Sus líneas de investigación son la geografía histórica, geografía cultural y la historia de la cartografía. Ha publicado diversos artículos especializados y entre sus libros cuenta con México a través de los mapas, Historia de la cartografía de Iberoamérica, Nuevos caminos, viejos problemas, y Mapas de la mitad del mundo, la cartografía y la construcción territorial de los espacios americanos del siglo XVI al siglo XX. Héctor, muchísimas gracias por conversar esta tarde con nosotros. Te cedo la palabra, no sin antes invitar a todos a que por favor mantengamos nuestro micrófono apagado, en silencio, así como nuestra cámara para una óptima transmisión, y utilizar el chat para preguntas al finalizar de nuestra conversación. Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos, y Héctor, nuevamente, gracias por tu generosidad. Adelante. Nada, pues muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Pues entonces, gracias por la invitación al Museo Franz Mayer, a su directora, y a todo el equipo de producción y de presentación de esta exposición con la que el Museo Franz Mayer no solo festeja 35 años, sino también la reapertura del museo con esta exposición de mapas. Y lo que voy a hacer es presentarles dos o tres ideas alrededor de los mapas y de la colección Franz Mayer en esta presentación. Y comenzamos a pasar la primera. Este es el menú, digamos, los puntos que voy a presentar en esta tarde. La primera es el Franz Mayer como un personaje con un perfil, unas características personales muy interesantes, y le puse rasgos apócrifos, quiere decir, pues unos rasgos que están un poco como basados en su propia biografía personal, pero al mismo tiempo como adicionados con elementos históricos de la época que él vivió a finales del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX. Después, un punto que abro es qué es un mapa, para explorar este concepto de qué es un mapa, cómo se mira, cómo se conceptualiza en la actualidad. Luego, otro punto como las nuevas ideas para los mapas, sobre todo relacionado con las artes decorativas, que es una de las puntos neurálgicos de las exposiciones del Museo Franz Mayer, y unas palabras finales también para cerrar la presentación. Entonces, en cualquiera de estos puntos e ideas, pues están abiertas las preguntas o los comentarios, y nos van a ir dando bien, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, Franz Mayer, para Franz Mayer, digamos, tomando en primera persona su figura, los mapas siempre me gustaron, señalaba Franz Mayer. Los miraba como ventanas abiertas a otros mundos, alejados y desconocidos. Esas hojas eran la primera entrada para fijar los puntos y rutas de antiguos viajes a tierras lejanas, y su dibujo era un estímulo visual para mí. Siguiente. Los mapas me hacían recordar las clases de geografía, señalaba Franz Mayer, en los años escolares en Alemania, cuando miraba los mapas murales colgados en los muros de la escuela. Me indicaban el lugar de Alemania en Europa y en el mundo. Entonces, a través de los mapas murales, Franz Mayer iba teniendo como idea de lo que significaba
el lugar de Alemania en Europa, en esa Alemania fundacional recién unida, ¿no? A partir de 1870 como Estado-nación. A un lado tenía Francia, del otro lado tenían Italia, Rusia, Polonia, etcétera. Entonces Alemania estaba en un proceso de conformación de su cuerpo geográfico e histórico, ¿no? Entonces todos los años le tocó a Franz Mayer, finales del siglo XIX, ¿no? Entonces era muy importante en las escuelas. La siguiente, por favor. Muy importante en las escuelas estudiar la geografía y la historia. Entonces había un atlas que se llama el Putzger Historischer Schuler Atlas, un atlas escolar de Putzger, un geógrafo alemán que inventa un atlas escolar para los estudiantes. Y ahí Franz Mayer miraba las fronteras europeas, los puertos que recibían barcos de tierras muy lejanas, las tierras agrícolas, los bosques de Europa, las líneas de costa y los paisajes y los países vecinos. En este atlas, en sus hojas, Franz Mayer estudiaba los puertos, las fronteras, los bosques de Europa. La siguiente. Estudiaba también la larga historia de Europa se narra en este atlas. Es un atlas, el Atlas Putzger, es un atlas que actualmente se puede conseguir, se puede comprar en Europa. Se sigue editando más de 100 años de su primera edición y no es difícil encontrar en las casas de los alemanes un ejemplar de este Atlas Putzger que, por ejemplo, perteneció a los abuelos, después a los padres, después los nietos. Entonces, es un atlas que se actualiza y actualmente se vende en las librerías de Berlín, un Atlas Putzger muy conocido, está actualizado. Entonces, es un atlas que lleva más de 100 años acompañando a los europeos, particularmente a los alemanes, en conocer su territorio y su historia. Entonces, es un atlas muy conocido. Y entonces, en ese atlas, Franz Mayer estudió el mundo espacial que lo acompañó toda su vida. Era un mundo alterado por las guerras europeas que modificaron las fronteras, como todos nosotros sabemos, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y eso afectó la vida de millones de alemanes y de europeos, y eso marcó bastante la vida de Franz Mayer. Recuerden que al terminar la Primera Guerra Mundial, más de 10 millones de alemanes quedaron fuera del territorio alemán, quedaron al marcarse las nuevas fronteras políticas, más de 10 millones de alemanes quedaron fuera de ese territorio nacional, ¿no? Entonces, todo eso estaba reflejado en el Atlas Putzger y ahí Franz Mayer, en sus años de adolescencia, examinaba esos mapas, ¿no? La que sigue, por favor. Los mapas, por tanto, para Franz Mayer, abrieron mi mirada a otros mundos, a otras tierras. Le permitieron a Franz Mayer viajar a través de los mapas, conocer los nombres geográficos, las características de las montañas, los ríos, etcétera. Entonces, más adelante en México, con su esposa, María Antonia de la Pancorra, viajó Franz Mayer por Cuba, Panamá, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, llegaron hasta el sur de América. Y luego otros viajes largos nos llevaron a tierras áridas de Egipto para seguir las rutas hacia la India, Ceilán, Java. Otras rutas también del matrimonio Franz Mayer fue a China, Japón y Corea también. La siguiente. Por tanto, para Franz Mayer, los mapas nos amparaban durante los viajes, los mirábamos todo el tiempo, eran un auxilio para ellos, eran una plataforma de información de las ciudades, los caminos, los puertos, y eso nos dejaba tranquilos ante la extrañeza de esos paisajes tan desconocidos y tan extraños en la geografía de Japón, de Corea, de China, los puertos por donde también viajaron, ¿no? Entonces, todo el tiempo era mirar los mapas y confiar en los movimientos en los mapas, ¿no? La movilidad, el desplazamiento, eso es muy importante, ¿no? Entonces, Franz Mayer lo experimentó directamente, la seguridad que significa el desplazamiento a partir de la información que hay en los mapas, ¿no? La que sigue, por favor. Más adelante, Franz Mayer adquiere su casa en Paseo de la Reforma número 960 y en su casa, esta es una parte de su historia ya más conocida, en los años 40 y 50 del siglo pasado, pues ahí en su casa de Reforma se acomodaba la creciente colección de objetos que él fue reuniendo
entre cerámica, pintura, vidrio, textiles, escultura, muebles, orfebrería. Todo eso era objeto de su interés. Ahí, en esa casa de Paseo de la Reforma, revisaba las piezas de mis colecciones y ampliaba su procedencia de Europa, de Asia, sin dejarlo mexicano. También adquiría lo mexicano. Los proveedores me mandaban los catálogos de grandes colecciones de arte. Proveedores que estaban en Estados Unidos, en Nueva York, en Berlín, mandaban los catálogos y en sus páginas se mostraban piezas magníficas. Era un gran atractivo para mí. Y de nuevo, ahí estaban los mapas. En los catálogos había los mapas. La que sigue. Los envíos llegaron a la casa de Reforma, mapas generales como el Mapamundi de Mercator y el de Ortelius, que están precisamente en la exposición del Franz Mayer actualmente abierta en la sala de exposiciones temporales. Ahí están los mapas de Mercator del siglo XVI y los de Ortelius también. Los mapas de Europa y particularmente de Alemania, como los mapas del Atlas de Matthäus Seuter. Luego, también llegaban los mapas del hemisferio occidental, de América y de Nueva España. También adquirías los mapas de ciudades, de puertos, de países y continentes completos. Entonces, en la casa iban llegando por los paquetes con los mapas, ¿no? La que sigue, por favor. Por tanto, para Franz Mayer, los mapas eran como un mosaico de información. Imaginaba los viajes, refrescaban el recuerdo. Ahí observaba los rasgos de los países europeos, el espacio de las guerras, luego buscaba la isla de Java y de Ceilán, o me fijaba en el nombre de una ciudad que cambiaba de un mapa a otro, o que el impresor perfeccionaba la aplicación de los colores en los mapas políticos. Entonces, era como un ejercicio que Franz Mayer hacía en sus consultas personales, en su colección de mapas. Entonces, era un gran atractivo para él mirar los mapas y su colección, ¿no? La siguiente. Por tanto, a estas alturas hay que preguntarnos, ¿qué es un mapa? Y al respecto es una pregunta amplia, grande, interdisciplinaria, compleja, múltiple. Los mapas nos enseñan la multiplicidad y la pluralidad de los espacios. Y todo eso ha cambiado en la actualidad. ¿Cómo miramos los mapas? Han dejado de verse como documentos o fuentes objetivas, neutras, y donde rige la precisión. Ya en la actualidad, pues estos criterios están como no ocupan la principal atención a la hora de conocer los mapas, si son fuentes objetivas, como precisas por sus características geométricas o la matematización del espacio, etcétera. Ahora en la actualidad, pues hay enfoques sociales y culturales que indagan otras características de los mapas, ¿no? La siguiente, por favor. Por tanto, un mapa puede ser visto como ventanas abiertas a conocer los gustos, las ideas, los recuerdos, los anhelos. En primer lugar, pues del propietario, en este caso como Franz Mayer, ¿no? Puede ser él o la propietaria de un mapa. La sociedad que elaboró el mapa, quién construye este mapa, con qué finalidad y con qué recursos económicos y técnicos se elabora el mapa. También los mapas revelan la época en la cual tienen sus orígenes, ¿no? Entonces, los gustos, las ideas, los recuerdos, los anhelos, las creencias, los valores que conservan los mapas, en general es una primera definición de cultura. Los mapas nos abren nuestros conocimientos a la cultura de una época, de una sociedad o del propietario del mapa. Nos podemos tener ideas acerca de los gustos del propietario del mapa, sus ideas acerca del espacio, sus ideas acerca del viaje, sus ideas acerca de la representación de los elementos que tiene el mapa, ¿no? Entonces, el mapa nos abre posibilidades de conocer a los dueños, a los coleccionistas de los mapas, pero también todo esto en la figura de Franz Mayer dio origen a una colección, a una especie de familia cartográfica de aproximadamente unos 600 mapas que conforman la colección Franz Mayer. La que sigue, por favor. Un autor que también responde a esta pregunta, ¿qué es un mapa? Es Karl Slogel. Slogel es un historiador alemán
nació en 1948 y es actualmente uno de los pilares, uno de los profesores académicos intelectuales de una generación nueva que hay en Alemania, que estudia la historia de Alemania. Y Slogel es miembro de esta generación de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Pues a él le tocó los años como grises de la Alemania de los años 60 y 70, aquella Alemania dividida por el muro de Berlín, ¿no? Por estas limitaciones y por estas ideologías que estaban en boga, ¿no? En los años 60, 70. Entonces, Karl Slogel estudió filología en Alemania, filología, historia, hizo periodismo, viajó muchísimo por Europa, es experto en la historia de la Unión Soviética y de Moscú. Y entonces, Slogel ha publicado un libro extraordinario que se llama En el espacio leemos la historia, de la editorial Ciruela por Madrid, y entonces él señala ahí algunos puntos importantes que nos ayudan también a responder esta pregunta de qué es un mapa. Él señala que el mapa señala rupturas históricas. Este es un concepto importante. Es el tiempo de los mapas, el tiempo histórico captable y captado en los mapas. Los mapas transforman, nos muestran la transformación, la percepción y el reconocimiento del mundo, la transformación que tiene el mundo en el espacio y la percepción que tienen a nivel personal y a nivel colectivo, a nivel social, que tenemos sobre el mundo. Entonces, los mapas nos sirven para detectar esas rupturas históricas que se van a dar. La siguiente, por ejemplo, los mapas nos hablan del drama, del surgimiento y desaparición de lugares. De repente hay unos lugares que dejan de existir en los mapas, son borrados, ¿no? De una generación a otra. Y por tanto, los mapas, ahí podemos encontrar el tiempo contenido en los planos. Si hay algo, una de las variables universales que tienen los mapas, además del espacio, es el tiempo. Y el tiempo y el espacio son muy diferentes en cada sociedad. Cada sociedad tiene una cultura de su espacio y del tiempo. Por tanto, con mapas se pueden hacer visibles los pasados. Y esa es una fórmula extraordinaria que tiene la historia y la geografía para conocer el mundo del pasado humano, el mundo con el que se construye el mundo. Entonces, los mapas nos sirven para hacer visibles el pasado. ¿Sí? La que sigue, por favor. También, desde luego, los mapas están asociados al poder político, a la expansión territorial, las agresiones territoriales, el dominio de unos estados sobre otros, los apetitos territoriales, la ambición, las pasiones que tienen las élites económicas, políticas, ¿no? Siempre que hay un mundo llega a su fin y se inicia otro mundo, es tiempo de mapas. Y con esto queremos decir, por ejemplo, lo siguiente, en el caso de Europa, la construcción del muro de Berlín en 1961, 62, 63, pues marcó una fractura territorial para los alemanes. Y entonces, en ese momento, se inicia una nueva época y es también tiempo de mapas. Tenía que producirse nuevos mapas, tenía que generarse una nueva espacialidad para los alemanes a partir de la construcción del muro Berlín en los inicios de los años 60, pero después, con gran sorpresa, la caída del muro de Berlín, ¿no? Entonces, en 1989, un acto extraordinario para los alemanes, ¿no? Que por un lado vivieron en su adolescencia la construcción del muro de Berlín que separaba la capital alemana, y después en los años, cuando rondaban los 40 años de edad, esas mismas jóvenes que habían visto la construcción del muro, llega el final del muro de Berlín y la unificación alemana. Entonces, esta generación que por un lado ve la ruptura de alemana, pero por otro lado es testigo de la unificación. Entonces, son grandes acontecimientos sociales en Europa que dan origen al final de un mundo que se cierra definitivamente y abre otro, ¿no? Entonces, eso es muy significativo para el caso de Alemania y de Europa. Si nosotros viéramos los mapas de Berlín antes de 1989, son absolutamente diferentes al Berlín de los años 90, ¿no? Entonces, la Alexanderplatz, la plaza central en Berlín, pues
recuperó una centralidad extraordinaria, las mejores marcas europeas, alemanas, ahí se instalan sus sedes financieras, sus sedes empresariales, ¿no? En Alexanderplatz. Entonces, todo eso modifica la visión que se tiene sobre el espacio europeo y los europeos empiezan a viajar, empiezan a conocer Europa, empiezan toman el coche y empiezan a manejar y quieren ir a conocer el mundo, ¿no? Entonces, quieren ir hacia Polonia, hacia Grecia, hacia conocer más allá de las fronteras, ¿no? Entonces, es una gran revolución. Entonces, por tanto, los mapas son el tránsito de un orden espacial a otro. Entonces, por un lado, un mapa anterior a 1989 registra un tipo de organización espacial y después de la caída del muro de Berlín hay otra espacialidad que rige los comportamientos sociales y colectivos en Alemania y en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, da la impresión que las fronteras políticas se desvanecen al interior de Europa, ¿no? Todo el territorio está abierto al tránsito de las personas en coche, en trenes, ¿no? Entonces, todo eso modifica las perspectivas y la percepción que se tiene del espacio y del tiempo en Europa, y eso modifica muchísimo a la geografía y la historia del continente europeo, ¿no? Entonces, de ahí, de Europa, en los últimos años, va a venir una gran revolución acerca de la mirada que hay sobre el espacio y el tiempo, y eso tiene que ver bastante con la elaboración y la generación de mapas, ¿no? La siguiente, por favor. Por tanto, nuevas ideas para los mapas, y hay que centrar en este caso la atención en la colección cartográfica que se incorpora al universo del Museo Franz Mayer hace 35 años y se inserta en un contexto de las artes decorativas. Este es un punto muy importante, es una idea totalmente nueva, diferente, y en ese caso habría que saber cómo insertar las piezas, las delicadas piezas impresas en papel, diferentes papeles como nos muestra la exposición actual del Franz Mayer. Estos mapas entran al contexto de las artes decorativas y es un contexto totalmente diferente, nuevo. Al lado de las esculturas, de los muebles, el vidrio, la pintura, la plata, que todos estos elementos forman parte de la colección Franz Mayer, los mapas ocupan su lugar. También en el espacio de la biblioteca, entre los libros, los atlas, los globos, el globo celeste, el globo terráqueo. Y ese es el escenario, el contexto, el ambiente en el cual los mapas se están insertando en el Franz Mayer, a un lado de estas artes decorativas como los muebles, el vidrio, la pintura, la plata, los textiles. Todo eso forma parte de un universo extraordinario de investigación y el Franz Mayer es un centro de investigación, de difusión de la cultura, de investigación que centra la atención en estos elementos y las colecciones Franz Mayer están orientadas para crear una narrativa museográfica y museológica alrededor de estos elementos. Y en ese contexto de museografía y de museología se insertan los mapas de la colección Franz Mayer. La que sigue, por favor. Por tanto, al colgar de los muros, los mapas, al colgarlos de los muros, forman parte de un discurso nuevo, asociado a la vida cotidiana, a la ornamentación de los espacios familiares y sociales. El mapa ocupa un espacio en la decoración de los espacios de la familia y al lado de los libros, al lado de los muebles, de las esculturas. Y con esta exhibición de los mapas en los muros, se da a conocer el gusto por la representación espacial, por lo que enseñan las preferencias de la vida familiar, de la vida personal, en este caso Franz Mayer, por ejemplo, ¿no? Entonces tenía una preferencia por ciertos mapas, ciertas temporalidades, ciertas épocas, ¿no? Ciertos territorios como Europa, América, etcétera. Entonces, todo eso formaba parte del universo de Franz Mayer al lado de sus grandes colecciones que él fue integrando con el paso del tiempo, ¿no? La que sigue. Entonces, los mapas son atavíos de un conjunto de piezas que se relacionan y forman una composición y reactivan el placer visual en los entornos domésticos.
forman parte de este placer visual, que es un concepto importante, al cual se asocia la decoración de estos espacios íntimos, de estos espacios de la casa, de las familias, en donde los mapas ocupan un lugar importante como en los muros, ¿no? Y abren vías al público acerca del gusto y la moda vigentes en otras épocas, al igual que la pintura y los grabados en los muros. Entonces, los mapas también son como vías para acercarnos al gusto y a las modas vigentes en otras épocas. Por ejemplo, pues situar los mapas de la colección Franz Mayer en los ambientes familiares, privados, por ejemplo, del siglo XVIII, del siglo XIX, finales del siglo XIX. Entonces nos permiten como tener como una ambientación, un contexto amplio en donde estos mapas nos acercan a conceptos como el gusto, la moda, que existían en otras épocas, y eso se refleja en los mapas, se reflejan los colores en las viñetas, en las representaciones, en los retratos que hay en los mapas, se refleja en la iluminación que tienen los mapas. Entonces, hay una serie de elementos que tienen los mapas de la colección Franz Mayer que nos aproximan a conocer el gusto y la moda que cada época va marcando en la sociedad, ¿no? La que sigue, por favor. También hay que indicar que los mapas antiguos, aquellos que han subsistido al paso del tiempo y llegan a la actualidad, al tiempo presente, proceden también del trabajo de los talleres y de artesanos, con un dominio manual, largas tradiciones heredadas en el embellecimiento de objetos de uso cotidiano. También, entonces, los mapas forman parte de este concepto de embellecimiento de objetos de uso cotidiano, por ejemplo, como pueden ser la talavera, las vajillas de uso cotidiano, como pueden ser los textiles. Entonces, hay alrededor de estos conceptos de decorativos, de las élites culturales, económicas que pues permiten conocer el uso cotidiano que hay en estos elementos como los mapas, como los muebles, como la escultura, como la pintura, el grabado, el vidrio, la plata, etcétera, ¿no? Entonces, en ese gran contexto de artes decorativas es donde los mapas del Franz Mayer han sido situados para conocer más del conjunto de la colección del Museo Franz Mayer, ¿no? La que sigue, por favor. En este cruce de culturas, que significan los mapas, un cruce de culturas con sus respectivos diálogos que abren, por ejemplo, con los libros, con los globos terráqueos, con las esculturas, estos elementos de las artes decorativas del Museo Franz Mayer, es que se da este cruzamiento de culturas y procedencias de objetos decorativos. Los mapas actúan como un estímulo visual para la cultura del gusto personal. Entonces, los mapas nos estimulan visualmente y generan una cultura personal acerca de las características que tienen los mapas, que podemos examinar en cada uno de ellos, ¿no? Por tanto, los mapas abren los diálogos sobre el viaje y la curiosidad por tierras lejanas. Este es un punto importante, cómo a través de los mapas podemos desarrollar, podemos generar un gusto por el viaje, la curiosidad, indagar sobre otras tierras lejanas. Y eso es lo que precisamente sucede en la colección de mapas del Franz Mayer, también de los atlas del Museo Franz Mayer. Ahí están en los atlas y en los museos la posibilidad de tener curiosidad por las tierras lejanas. ¿Y qué de estas tierras lejanas? Sus nombres geográficos, cómo van cambiando de un mapa a otro, los cambios en las fronteras, los puertos, las conexiones que hay entre unas ciudades y otras, las conexiones a través de transporte, de comunicaciones, de caminos, pero también los desplazamientos. Este es un concepto importante, ¿no? El desplazamiento, el destino que tienen los viajeros. Y entonces de todo eso formaba parte Franz Mayer, de una combinación de curiosidad, de estímulo visual, de lenguaje visual, de estas cartografías que le permitieron a él
hacer interiorizar un gusto por el viaje, por los desplazamientos, por el conocimiento del mundo, las tierras lejanas, sus culturas. Y de todo eso, Franz Mayer fue un gran experto y conocedor, ¿no? Entonces, este es como las nuevas ideas para los mapas, ¿no? La que sigue. Por tanto, una de las preguntas pertinentes es hacernos esta pregunta: ¿qué logran los mapas? ¿Qué se consigue con los mapas? En primer lugar, pues estudiar tiempos de rupturas en épocas de grandes cambios, como nos señala Schlogel, pero también también como está indicado en la exposición de mapas actualmente abierta en el Franz Mayer, y también ahí están situada la propuesta de estos tiempos de rupturas. Entonces, hay una sala, entra uno a la sala de esta exposición de mapas del Franz Mayer y nos presenta la cartografía del Nuevo Mundo, una época del siglo XVI de grandes transformaciones, grandes cambios para la sociedad europea. Y entonces ahí hay 3 mapas magníficos que nos dan la bienvenida. El mapa de Juan de la Cosa de 1500, el mapa el mapa de América de Blue y un mapa del Golfo de México del siglo XVIII. Entonces, mapas de grandes extensiones territoriales que nos dan la bienvenida a la exposición, un magnífico video de un biombo de Juan Correa, donde nos muestra la representación del cuadro y los elementos de las artes liberales. Y entonces ahí está representada la aritmética, la geometría, la astronomía, ¿no? Entonces un biombo que conecta estas artes liberales con los mapas, ¿no? Entonces, forma parte de las colecciones del Franz Mayer, ¿no? La que sigue. Por tanto, las colecciones del Museo Franz Mayer abren posibilidades. En primer lugar, el estudio de los mapas en nuevos contextos como las artes decorativas. Y en las nuevas ideas sobre la vida cotidiana, los espacios domésticos, los gustos, lo emocional que genera la imagen, es decir, el mapa en torno a la idea del viaje o de los desplazamientos. Y entonces, en ese contexto de vida cotidiana, de los gustos, lo emocional que significa la idea del viaje y los desplazamientos, en todo ello era parte del perfil personal que tenía Franz Mayer y que lo llevaron a hacer sus grandes expediciones, sus viajes, también desde luego asociados a la fotografía. Recordemos que Franz Mayer fue un muy buen fotógrafo, hay una buena cantidad de documentos, de archivos de fotografía que están en el Franz Mayer, y entonces también nos enseñan esa vertiente, ese frente que significan las fotografías en el imaginario de Franz Mayer en sus viajes, ¿no? Entonces, actualmente los mapas de esta colección no pueden separarse de la perspectiva de la fotografía, del viaje, el desplazamiento, el conocimiento del mundo, la curiosidad. De todo eso forma parte y de todo eso estamos hablando de esta gran colección de Franz Mayer. Para terminar, la última diapositiva, un poco algunas palabras finales. Hay que indicar que los mapas tienen ritmo de decadencia y de envejecimiento. Es como, Karl Slogel señala que es como la leche, ¿no? Hay que fijarse en la fecha de caducidad para no beber una leche pasada de tiempo. Los mapas igual, tienen un ritmo de decadencia, envejecen y su información queda relegada, pero no quiere decir que hay que destruirlos o deshacernos, al contrario, hay que guardarlos, conservarlos, porque esa información nos abre ventanas al mundo histórico, al mundo construido por cada generación. Cuando un mundo llega a su fin y se inicia uno nuevo, es tiempo de mapas. Y recordemos que la sociedad, la humanidad vive en diferentes espacialidades. No todos comparten la misma espacialidad de vida, ni tampoco las mismas temporalidades. En América del Sur hay unas espacialidades, hay unas temporalidades. En Europa hay otras temporalidades, otras espacialidades. En Asia, en América. Entonces, cada uno de esos conceptos, el espacio y el tiempo, se construye a partir de unas culturas específicas y eso lo reflejan los mapas. Hay una cultura del espacio y del tiempo que es particular en Europa, en América,
en Asia, ¿no? Entonces, no todos compartimos las mismas espacialidades, las mismas temporalidades, ni las mismas velocidades, ¿no? Entonces, de todo eso queda registro en los mapas y eso es lo que nos enseñan los mapas. Cómo una sociedad hace el tránsito de un orden espacial a otro orden espacial. Y entonces eso es lo que nos sorprende, lo que nos cautiva cuando viajamos, porque encontramos cómo una sociedad vive su espacio, vive sus tiempos. Y eso es lo que precisamente nos enseñan los mapas. Y la colección del Museo Franz Mayer es un espléndido universo visual para visitar en estos días que vienen en la Ciudad de México. Entonces, con esto, estas ideas finales, terminamos y quedo a disposición de preguntas, Itzel nos va a coordinar y entonces quedamos con posibilidad de preguntas. Gracias. Héctor, muchísimas gracias por esta conversación, por esta nueva mirada y este acercamiento a los mapas. Creo que eso nos permite primero entender qué es el mapa, para qué sirve. Pero me quedo con varias frases que mencionas y damos oportunidad a que nuestros participantes también podamos leer sus preguntas. Pero esto que decías, que los mapas nos permiten mirar otros mundos, pero a través de ellos vemos la transformación, la percepción y los desplazamientos de estos propios mundos. Es cierto cómo cambian los territorios después de una guerra, cómo cambian a través de una cuestión ecológica, pero cómo mirar estos territorios, cómo mirar los mapas. Si nos puedes ampliar un poquito y antes de dar paso a los participantes, ¿cuál sería nuestro primer acercamiento para mirar y entender un mapa? Entendemos que hay muchísimos mapas, esta cartografía artística o esta cartografía territorial, pero como llamémonos así, como principiantes, ¿cómo podríamos iniciar nuestra lectura hacia mirar los mapas? Sí, es una pregunta muy pertinente. Pues desde luego, estamos todo el tiempo como relacionándonos con mapas. En la actualidad, pues ya los mapas son digitales, quizá ya no tengamos como acceso a mapas en papel, ¿no? Quizá por ahí aparezca algún mapa en papel todavía, pero hay que darnos cuenta, por ejemplo, en la Ciudad de México es una gran generadora de mapas, la Ciudad de México. Siempre hay mapas, te los regalan, algunos con publicidad. Y entonces eso nos da la posibilidad de aproximarnos a mirar el mapa, rápidamente tratamos de ubicarnos en él, saber qué elementos tiene, qué información nos proporciona y a partir de él tener referentes espaciales hacia dónde movernos. Entonces, una primera aproximación, una primera respuesta es mirar los mapas, tratar de leerlos, de interpretarlos, es un desafío, ¿no? Un mapa nos desafía, nos reta para tratar de encontrar su información, tratar de entenderla y abrir un diálogo con el mapa. Entonces, es un diálogo que se va abriendo todo el tiempo, no se resuelve a la primera, ¿no? Nos lleva un tiempo. Los mapas de la colección Franz Mayer, por ejemplo, que están en la exposición, quizá no sea suficiente un recorrido por la exposición. Hay que quizá hacer 2 o 3 vueltas por la exposición para tratar de ir viendo detalles, fijándonos en los elementos que tienen los mapas y entonces salir de la exposición con una mejor idea de los mapas. Entonces, los mapas nos desafían todo el tiempo, nos están retando a que aprendamos a conocer su información, los detalles, la simbología que tienen, los signos, los símbolos que tienen. Entonces, eso es un gran desafío y es una práctica cotidiana, ¿eh? Todo el tiempo hay que estar como volviéndonos hábiles en la lectura de los mapas, ¿no? Perfecto, exacto. Centrar nuestra mirada en los mapas y obviamente cada mapa nos permite una lectura diferente. También fue muy importante conocer de manera testimonial lo que Franz Mayer decía sobre su colección de mapas, ¿no? Que le permitió adentrarse a él y en este caso a su esposa a otros mundos, su recuerdo de la Alemania, pero también de los nuevos lugares de conocimiento. Y yo creo que por eso tanto interés de los participantes que tenemos ahora en línea, justo por el tema de los mapas. Entonces, si me permites leer las preguntas que nuestros participantes están haciendo. Bueno, hay felicitaciones, nos mandan saludos desde Cancún, te felicitan por la charla, Héctor. Y aquí nos pregunta Carla, ¿cómo se escribe el nombre del atlas, de este atlas que platicabas en un principio, que tiene más de 100 años?
que comentaste. Me parece que se llama el Pulselgar, algo así. Sí, está en la diapositiva, el Putzinger-Schuller Atlas, sí, está en la diapositiva, no sé si está, ¿quién, Sandra o no? ¿Quién tiene la Claro. diapositiva? Claro, sí. En un segundo lo pongo en el chat. Sí, sí, sí. O si quieres poner la diapositiva de donde está el nombre, del Atlas Putzger. Es un atlas memorable, emblemático para los alemanes, ¿eh? Todas las generaciones alemanas conocen el espacio alemán en ese atlas y además algo muy importante, que este Atlas Putzger en Alemania deja en el recuerdo de los alemanes la idea que tienen del espacio alemán. Es muy interesante porque eso se comparte, pasa de una generación a otra, de los abuelos a los padres, de los padres a los nietos. Y entonces resulta que los abuelos se dan cuenta que los nietos empiezan a tener otra percepción del espacio alemán. Ya no es el de los abuelos, ¿no? Entonces, cuando mueren los abuelos, con ellos muere una idea del espacio en Alemania, en Francia, en México. Entonces, cada generación construye su propia idea del espacio y del tiempo. Por eso decimos que el espacio y el tiempo son construcciones culturales, porque corresponden a cada cultura, a cada sociedad, recordar, tener en la memoria sus propios espacios, sus propios tiempos. Pero cuando estas generaciones fallecen, también se pierde esa memoria del espacio y del tiempo, ¿no? Si está por ahí la diapositiva, pueden ver el nombre del Atlas Putzger. Se vende en Amazon, ¿eh? Disculpen el anuncio, pero si ponen Putzger Atlas en Amazon, se vende, se compra. Es un atlas que editorialmente han actualizado, no quieren que se pierda en el tiempo y que se vuelva como obsoleto el atlas, sino que la editorial lo está actualizando. Es un atlas que se usa actualmente en la escuela de enseñanza alemana, ¿no? En la escuela básica, ¿no? Ahí está, es esta. El Putzger Historischer Schuler Atlas. El Schuler Atlas es el atlas escolar de historia y Putzger es el nombre del geógrafo que publicó este atlas en Leipzig, que en 1871 fue la primera edición de este Atlas Putzger, es el apellido del geógrafo alemán, que lo publicó por primera vez en 1871 a raíz de la unificación alemana. Entonces necesitaban tener un atlas para la enseñanza de los niños, de los jóvenes en la escuela alemana y que a través de este atlas podían mirar los espacios alemanes, los bosques de Europa, las tierras agrícolas, las fronteras, y todo eso lo vivió Franz Mayer también, es decir, formaba parte de su recuerdo en esos años juveniles antes de abandonar Alemania, ¿no? Estamos hablando antes de que Franz Mayer abandonara Alemania, antes de los 18 años, ¿no? Así es, perfecto. Aquí, en referencia a lo del tema del espacio, Juan Antonio nos menciona que en el espacio leemos el tiempo y nos comparten aquí un link de Amazon, justo en el espacio leemos el tiempo. Sí, sí. Elena Pérez nos pregunta, frente a las apps de ubicación como Waze o Google Maps, ¿consideras que la producción de mapas de valor estético y decorativo han llegado a su fin? No, no, al contrario. Yo creo que estamos presenciando actualmente una época de yuxtaposición de espacios. Hay una yuxtaposición de espacio. No hay un reemplazo de los espacios. Amazon o Google Street o Google View no reemplaza los espacios. Más bien, lo que hay es una yuxtaposición de espacios. Nosotros creamos nuestros nuevos espacios. Ahora, en la actualidad, lo que nosotros tenemos que hacer es crear nuestras propias cartografías personales, crear nuestros propios intereses, llevarlos a los mapas. Nosotros nos volvemos en inventores de mapas desconocidos e inexistentes. Entonces, más bien, en la actualidad, el dominio de la cartografía pasa a ser un dominio personal. Cada quien inventa sus mapas del barrio, de sus viajes, de sus espacios preferidos. Entonces, en la actualidad, más bien, las personas están siendo inventores de nuevos mapas que son muy interesantes y nos sorprenden porque se están publicando, se están elaborando y entonces hay cartografías nuevas con temáticas extraordinarias, ¿no? Entonces nos sorprende. Entonces, los nuevos mapas de las plataformas digitales ofrecen información, pero no significa que sea toda la información posible que hay en el espacio. Hay muchísima información que queda fuera de Google Maps. Entonces, nosotros inventamos nuevos mapas. Hacemos mapas urbanos y después creamos itinerarios, después buscamos información de la ciudad o de edificios o del barrio
y la representamos en los mapas. Entonces, ahora esto significa que los mapas pasan a dominio público, a dominio personal, ya no tenemos que pedir permiso. Cada quien construye sus mapas. Por ejemplo, si en la época antes de la pandemia, el 2019 y 20, hacíamos nuestros viajes, pues hagamos mapas de nuestros viajes, pongamos fotografías, hagamos itinerarios, anotemos nuestros recuerdos vinculados a los lugares y a los mapas. Entonces, ahora es un gran ejercicio la posibilidad de crear nuestras propias cartografías para que no perdamos esas experiencias, para que no se vuelvan efímeras y se pierdan en el recuerdo, sino que en los mapas tenemos nuestras propias experiencias de geografía y de historia que, por ejemplo, nos enseñan los desplazamientos y nuestros viajes personales, ¿no? Tienen cerrado el micrófono. En este sentido, gracias. En este sentido de volver a trazar, como dices, nuestros viajes, nuestros recuerdos, nuestro itinerario, pues es una manera de volver a viajar, ¿no? Y de posiblemente a lo mejor a través de una fotografía o de un recorrido no pusimos atención en algo y volvemos a retrasarlo. Entonces, creo que ese es un punto muy importante, el que mencionas. Para continuar, el profesor Rubín nos pregunta, ¿cómo defines el espacio, Héctor? Pues el espacio es una de las variables universales, es una de las dos variables universales de la humanidad, el espacio y el tiempo. Toda nuestra existencia de la sociedad, de las generaciones, están determinadas por estas dos categorías culturales, el espacio y el tiempo. Es lo que nos determina, nos condicionan. El espacio y el tiempo son construcciones culturales totalmente. Cada sociedad construye su espacio, construye sus temporalidades y eso se refleja en los mapas. Entonces, hay que considerar que territorio más cultura da origen a un concepto que se llama territorialidad. La territorialidad es lo que vivimos cotidianamente y es el territorio cargado de cultura y entonces cada territorio tiene sus propias culturas. Y eso también da origen a los paisajes, ¿no? Aquellos escenarios que podemos observar, ¿no? Entonces, el espacio es no es una entidad, no es una variable abstracta, digamos, como matemática, ¿no? Como de coordenadas geográficas X y Y, no. El espacio es una variable cultural eminentemente, fundamentalmente cultural, ¿no? Muchísimas gracias. Por acá también nos preguntan, ¿alguna de las proyecciones de mapas o cartas de navegación de siglos atrás tienen alguna vigencia en la representación cartográfica actual? Pues sí, claro. Hay proyecciones cartográficas que se inventaron en el siglo XVI, la proyección de Mercator, por ejemplo, en la exposición de mapas del Franz Mayer, hay 2 o 3 piezas de Mercator que nos muestran esta nueva espacialidad que se construye en Europa en el siglo XVI. Y después, en el siglo XVIII, el XIX, se inventan nuevas proyecciones cartográficas desde el punto de vista matemático. Y en la actualidad, los mapas de navegación de barcos que atraviesan los grandes escenarios oceanográficos, el Pacífico, el Atlántico, utilizan nuevas proyecciones, la proyección transversa de Mercator, que permiten un conocimiento del espacio de una manera muy exacta, muy precisa, ¿no? Entonces, se utilizan estos mapas en la actualidad o sea, todo el tiempo están como siendo vigentes en la navegación aérea, en la navegación por barcos. Entonces, sí hay un uso muy, muy importante de estos mapas todavía, ¿no? Gracias. Y hablando de mapas, nos pregunta Carla García, ¿cuál es el mapa más antiguo que se conoce? Pues eso es irnos a más allá de lo que significan las temporalidades de la historia. Es quizá entrar a los entornos o a los ámbitos de la arqueología. Y la arqueología pues ya nos muestran otro tipo de materiales. Por ejemplo, me refiero a otro tipo de materiales diferentes a los papeles, porque los mapas, habitualmente el soporte de los mapas y nos muestra la exposición de mapas del Franz Mayer que está abierta en la actualidad, nos muestra mapas, por ejemplo, impresos en textiles, mapas de papel textil, etcétera, ¿no? Pero antes que estos soportes de papel, pues la representación del espacio se hacía en otros materiales más duraderos, pétreos
o de conchas de mar. Y entonces algo de eso ha llegado a la actualidad por parte de los arqueólogos. Entonces la arqueología ha venido a tener hallazgos sorprendentes de representaciones espaciales que desde luego no estaban impresas en papel, porque era otra temporalidad, pero que sobre todo en piedra, en petrograbados, hacían referencias a puntos en el espacio y eso está interpretado como mapas con una antigüedad muy remota, ¿no? Entonces ya nos lleva a temporalidades de 2, 3,000, 4,000 años de antigüedad. Entonces, pero ya son otros soportes que son como más duraderos y que ahí quedaban reflejados registros sobre posiciones en un espacio determinado, ¿no? En las culturas del Pacífico, en las culturas de Asia, en las culturas de África, etcétera. Entonces, nos dan como referentes. No son exactamente mapas como impresos como del papel, como los conocemos en la época del Renacimiento, como los de la colección Franz Mayer, pero nos dan referencias a otros soportes pétreos y de eso la arqueología ha investigado y nos ha entregado, nos ha asombrado, ¿no? Lo que encuentran los arqueólogos en este concepto de mapas pétreos o mapas con temporalidades muy antiguas, ¿eh? Pues interesante que desde culturas anteriores ya tengamos este gusto, o se tuviera este gusto por registro, ¿no? De registrar los mapas, los territorios, los caminos. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Consideras que la cartografía artística sacrificó precisión científica en la elaboración de mapas? No, fíjense que precisamente la exposición Franz Mayer, en la parte intermedia de la exposición, la parte del siglo XVIII, nos presenta esta convivencia de elementos artísticos y técnicos. Y por ejemplo, la selección de los mapas que hizo Tania de la colección Franz Mayer nos muestra esta combinación de perspectiva artística con perspectiva técnica y matemática. Y eso lo notamos, por ejemplo, en las viñetas, en las leyendas, en la coloración, la iluminación, todas estas perspectivas que tiene el mapa en el siglo XVIII es extraordinaria. Entonces, los mapas de la colección Franz Mayer nos muestran eso. Podemos ir a ver la exposición y vamos a ver mapas ricamente coloreados, iluminados, pero al mismo tiempo señalan proyecciones cartográficas de meridianos y de paralelos, que en el siglo XVIII hay esa como combinación. Entonces, una parte artística no está peleada con una parte matemática o geométrica del mapa. Entonces, hay que tener como esas dos miradas hacia el documento, ¿no? Entonces, el Franz Mayer con esta exposición nos deja ver estos mapas europeos, estos mapas que están representando estos dos particularidades. Entonces, no, un aspecto artístico no elimina la parte matemática o geométrica o del diseño, ¿no? Entonces, tampoco en la actualidad hay mapas digitales que muestran gran precisión, pero también es necesario tener una perspectiva como de diseño, de estética, de colores, de simbologías, que hacen del mapa pues una representación visual mucho más agradable, ¿no? Mucho más interesante para el público. Entonces recuerden que el mapa transmite un lenguaje visual y hay que atrapar la mirada del lector, hay que saberla atrapar y eso se consigue con los colores, la iluminación, las leyendas, las tipografías. Entonces no puede haber criterios exclusivamente matemáticos o de precisión o geométricos, sino adicionalmente hay que tener un lenguaje visual de comunicación que atrape la mirada al autor y le interese el mapa para observarlo, para aprender del mapa, para hablar con el mapa, ¿no? Abrir un diálogo con los mapas. Y eso lo logra muy bien los lenguajes de comunicación y de diseño, ¿no? Entonces hay mucho que aprenderle a la perspectiva del diseño de los mapas, ¿no? Sí, lo vuelven un instrumento muchísimo más enriquecedor, ¿no? Que nos permiten distintas lecturas, no solo la artística, sino la de la precisión y cartografía. Tatiana Widrobo nos saluda desde Ecuador. Muchas gracias, Tatiana. Y pregunta, ¿cuál es la relación entre los mapas y la globalización histórica? Pues desde luego, esa pregunta es muy pertinente. La globalización histórica, digamos, si seguimos a Emanuel Wallerstein, nos la sitúa en el siglo XVI. Desde el viaje de Colón a América ya empezaba la globalización bajo esta lectura de la historia mundial, la historia global, ¿no? Entonces, los mapas son un magnífico material o documentación para mostrar, por ejemplo, en términos docentes o de didáctica, o en términos de enseñanza, cómo la globalización del mundo comenzó en el siglo
XV y XVI, si seguimos las enseñanzas de Wallerstein, ¿no? Entonces, entre otros autores. Entonces, los mapas nos permiten contar con documentación para, en términos visuales, generar una narrativa histórica global de gran alcance entre Europa, América, Asia en el siglo XVI, XVII o XVIII. Entonces, los mapas antiguos son magníficos instrumentos para mostrar este concepto de historia global, globalización, que algunos teóricos, algunos historiadores sitúan en el siglo XVI, otros lo sitúan en el siglo XVIII con la Ilustración, otros lo sitúan hasta el siglo XIX con la unificación alemana y la unificación italiana en Europa. Entonces, hay como grandes épocas globales que van marcando cambios, rupturas históricas importantes, y eso se refleja en los mapas. Entonces, yo recomendaría bastante utilizar mapas para la enseñanza de estos conceptos en la universidad o en bachillerato, porque van a ayudar muchísimo a la comprensión de estos conceptos a veces tan abstractos como la globalización, pero que en los mapas se muestran de manera concreta, y eso ayuda mucho más en términos de la docencia o la didáctica, ¿no? Gracias, Héctor. Por acá Mayra nos pregunta, te manda muchas felicitaciones por tu trabajo y tu charla, que la has destinado totalmente tu trabajo a la investigación de la cartografía. Y pregunta, ¿sería correcto pensar que para investigar o trabajar un mapa, no solo tenemos que revisar el mapa, sino investigar el momento histórico, el autor o el creador de este mapa, para comprenderlo en su complejidad? Si es así, ¿cómo se hacen estas fuentes históricas? Sí, es correcto lo que estás indicando. Hay que estudiar el mapa, no solo el contexto del documento como fuente, sino también los personajes que están atrás del mapa. ¿Quién manda a hacer el mapa? Es una gran pregunta. ¿Quién lo manda a hacer? Difícilmente el cartógrafo es el que genera la orden del mapa. El cartógrafo es como un especialista, pero atrás del mapa hay, por ejemplo, gobernadores, o hay reyes, o hay príncipes, o hay personajes como empresas privadas actualmente, como los bancos o como las aseguradoras, que mandan a hacer mapas y cartografías. Por ejemplo, hospitales o gasolineras mandan a hacer mapas con sus respectivos intereses. Entonces, eso es lo que hay que preguntarnos cuando elaboramos los mapas, ¿no? Y cuando los vemos. Entonces, ¿quién manda a hacer los mapas? ¿Con qué finalidad lo utilizó la sociedad que generó ese mapa? Porque, por ejemplo, en el mapa del siglo XVIII, era muy importante, en primer lugar, situar los espacios religiosos. Por ejemplo, la catedral. Era un edificio que ocupaba la centralidad de la plaza pública. Y entonces el primer espacio que se enseñaba a la sociedad en el siglo XVIII eran los espacios de la lealtad, la lealtad religiosa y representada hacia la catedral. Y ese edificio, la catedral, ocupaba un puesto importantísimo en el mapa, mucho más importante que los edificios virreinales, por ejemplo, edificios de los políticos o edificios civiles o las casonas, etcétera. Esos ocupaban un plano secundario. Lo principal era colocar el edificio de la catedral, porque mostraba un espacio de lealtad religiosa, un espacio de lealtad religiosa católica, ¿no? Entonces, eso nos enseña a adentrarnos, por ejemplo, a las características de la sociedad en ese momento y el gran valor que le daban desde el punto de vista cultural a la religión para ordenar el espacio de la ciudad. Y eso se representaba en los mapas. Entonces los mapas nos dan la entrada al conocimiento de esa religiosidad, de esa espacialidad que hay en las ciudades de pues, Iberoamérica, lo mismo en la Ciudad de México que en Bogotá, que en Santiago, Chile, o en Buenos Aires o en Madrid. Entonces, hay espacialidades muy, muy características y los mapas son como estas ventanas que nos permiten aproximarnos a conocer las percepciones y las preferencias culturales que tiene la sociedad. Y en el caso del siglo XVIII, la religiosidad era un punto clave, muy importante en la vida cotidiana, en la vida íntima de las familias en sus casas, pero también en la vida social, en las calles y después en la vida de la ciudad. Y entonces, en los mapas nosotros podemos ver que la catedral ocupaba un lugar central, importantísimo. Todo el espacio se organizaba alrededor de este espacio religioso o un espacio de lealtad. Es decir, nadie podía quedar fuera de ese compromiso cultural que había alrededor de la Iglesia Católica.
Y entonces los mapas del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, lo están indicando, lo están representando. Y eso nos enseñan a nosotros en el tiempo presente. 200 años después, podemos conocer el comportamiento de una sociedad a partir de saber la posición privilegiada que otorgaban en el mapa a una institución como la catedral, ¿no? Entonces, esas son estas posibilidades de preguntarnos esto e indagar el conocimiento de una sociedad a partir de estos mapas. Entonces, nada más hay que saber formular la pregunta, buscar los mapas y empezar a abrir un diálogo con ellos, con los mapas. Y son ventanas que nos van a dar verdaderas sorpresas para conocer nuestros entornos y nuestros espacios, nuestras ciudades, por ejemplo, ¿no? Referente a esto, preguntan, ¿cómo era el trabajo de los cartógrafos en el siglo XVII y XVIII? Pues eran trabajos que, por un lado, hay una tipología, una genealogía de cómo hacer los mapas. En primer lugar, había como una clasificación de actividades. Había personajes que traían la información de las grandes expediciones viajeras. Por ejemplo, en Europa en el siglo XVI era un gran cruce de culturas, de información. Había tráfico, había contrabando de información geográfica que llegaba de Asia, de América. Era información secreta, muy, muy difícil de conseguir. Y entonces en Madrid, en Cádiz, en París, en los Países Bajos, se estaba recibiendo esa información geográfica y se representaban los mapas. Había una gran discusión. Ortelius y Mercator participaban de esa discusión de la información geográfica que llegaba a Europa de todo el mundo a través de los barcos que viajaban por el Pacífico, por el Atlántico, llegaban de los puertos de la India, de Japón, de China. Todo eso se concentraba en Europa. Entonces había un gran tráfico de información. Y entonces los cartógrafos utilizaban esa información para hacer sus mapas, localizar un puerto nuevo, una ciudad, corregir la posición de una ciudad. Entonces, todo eso creaba un gran mercado, como nos enseña la exposición del Museo Franz Mayer. Se creó un gran mercado de los mapas. Y entonces los cartógrafos trabajaron en la elaboración de estos mapas. Recordemos que también del siglo XVI viene el invento del atlas geográfico. Nunca antes había existido un libro de mapas. Y en el siglo XVI, Mercator y Ortelius publican su colección de mapas, pero encuadernados en formato de libro, un medio centenar de hojas con mapas, y entonces se inventa el atlas como el libro de mapas. Un atlas es un libro de mapas. Y entonces eso viene del siglo XVI, cuando se da precisamente esta idea de global, de una historia global, ya incorporado no solo Europa, África y Asia, sino también América. Y eso transformó completamente, es una ruptura histórica del siglo XVI y eso es precisamente lo que los mapas están registrando. Entonces los cartógrafos trabajaban con toda esa información. Entonces Europa era como un gran escenario de tráfico de información, contrabando, espionaje, para conocer los nombres de tierras tan lejanas que venían de Asia, de África, de América, ¿no? Entonces es también una historia como de búsqueda de la información, ¿no? Sí, y en el siglo XIX este tema de los artistas viajeros, que en realidad también eran espías, ¿no? Espías de la corona inglesa y demás, que bueno, hay libros como súper interesantes que venían con esa idea, ¿no? De conocer el territorio, pero también de ver por dónde entrar a un país, a una nación. Por aquí nos pregunta Ireri, respecto a los mapas cargados de cultura, ¿se podría pensar los mapas como testimonio de emociones pertenecientes a cierto a grupos sociales? Por ejemplo, el mapa que salió hace poco de lugares para llorar en la Ciudad de México. Sí, O desde como luego. o como instrumento de denuncia o prevención, como aquellos mapas que señalan los sitios más peligrosos de un espacio. Totalmente de acuerdo. Sí, claro. Actualmente las enormes necesidades que tiene la sociedad, no solo en la Ciudad de México, sino en cualquier capital como Buenos Aires, Madrid o Nueva York, están generando información que está siendo representada en los mapas. El tema de las emociones es una perspectiva de la historia cultural extraordinaria. Ha tenido en los últimos años un gran auge como historia cultural. Entonces, hay métodos, técnicas de historia cultural muy bien conocidas, pero que están explorando el tema de las emociones en los mapas, como me señala este aspecto de llorar en la Ciudad de México, o otro tipo de emociones y de gustos, ¿no? Entonces,
son perspectivas, son conceptos que la historia cultural está abriendo, trabajando con tesis, con cursos, con programas, pero que también están viendo en la cartografía la posibilidad de representarlo. Entonces están generándose cartografías muy interesantes y esto me recuerda, o me regresamos a esa pregunta donde yo decía que hay que generar nuevas cartografías con nuevas experiencias personales, que después resulta que no son tan personales nuestras experiencias, que ya son compartidas por otras personas que están pensando igual en Bogotá o en Buenos Aires o en Sao Paulo o en Madrid. Entonces, resulta que nuestras ideas tampoco son tan originales, sino como que son compartidas y como que empieza a haber como más diálogos para poder representar estas ideas y estas inquietudes de subjetividad, tan subjetivas del cuerpo humano, pero llevarlas a la cartografía. La cartografía como es un lenguaje de comunicación muy flexible, muy abierto a la invención y a las posibilidades, con el uso de colores, con símbolos. Recuerden que un símbolo es un signo cargado de cultura, ese es un símbolo. Entonces, un signo es una representación abstracta, pero cuando cargas ese símbolo de cultura se llama símbolo en la cartografía. Entonces, resulta que inventamos nuestros propios símbolos porque tienen nuestras propias emociones, nuestros propios gustos, nuestras propias preferencias. Y esos son valores y creencias culturales que pueden ser representados en los mapas. Por tanto, la cartografía se convierte en una especie de deporte, pues, de extraordinaria actualidad y de extraordinario futuro, ¿no? Para inventar nuestros propios mapas bajo nuestras propias creencias, valores, experiencias que vivimos, cómo interiorizamos nuestras experiencias de salir a caminar a la calle. Eso es muy personal, cada quien lo tiene, pero eso puede ser llevado a la representación en mapas. El gran desafío es entrar a trabajar el espacio y crear nuestros propios mapas. Hay que abrir los diálogos con los mapas y generar nuestros propios cartografías, ¿no? Sí, una cartografía colectiva, ¿no? Como bien decías, algo se me ocurrió a mí, pero también al otro y podemos unir temas. Otra pregunta, Héctor. ¿El uso de drones se puede considerar como un instrumento actual para la construcción de mapas? Sí, hay toda una discusión abierta con los drones como tecnología nueva de producción. Desde luego que los drones nos abren ventanas desde arriba, desde, digamos, técnicamente cenitales, miradas cenitales o verticales del espacio, que son muy interesantes, muy atractivas, sin duda. Es todo un hallazgo el asunto de poder tener vistas aéreas no tan elevadas, con cierta altura, 100, 200, 300, 500 metros de altura, y entonces nos están mostrando visualizaciones del espacio extraordinarias. Y eso puede dar origen a un tipo de cartografía. Técnicamente hay que procesar las imágenes que capturan los drones, las cámaras en los drones, y hay que procesar esa información y esos archivos en computadora, en plataformas digitales, y podemos crear una especie de, se llama ortofotomapa, es decir, un mapa que digamos, geométricamente está procesada las fotografías y que dan origen a una especie de mapa, pero estamos viendo una imagen fotográfica, pero con las características geométricas de un mapa. Y entonces tiene todos los rasgos característicos de un mapa, pero lo estamos viendo a través de una fotografía a colores. Y entonces ya combina las características de un mapa, pero con las características de una fotografía. Y entonces eso nos genera un nuevo producto y es muy interesante. Y también se puede trabajar, pero hay que procesar la información. Por ejemplo, cómo hacemos mosaicos de fotografías individuales o aisladas. Entonces hay que unirlas, hacer un cierto traslape de las imágenes, pero eso lo consigue a través del software de plataformas digitales que pueden procesar un vuelo de un dron, entonces pueden procesar varios cientos de fotografías y crear un mosaico. Por ejemplo, hace poco la universidad creó con drones un mosaico de fotográfico de todo el campus de la UNAM. Y entonces, pues ya había todo en una hoja más o menos como de 1 metro cuadrado, teníamos como todo el campus de la UNAM a nuestra vista, ¿no? Y era extraordinario ver por un lado al oeste del campus de la UNAM todas las casas del Pedregal con sus albercas y al lado oriental del campus de la UNAM toda la colonia Santo Domingo, ¿no? Entonces, eran dos contrastes sociales muy, muy extraordinarios que tiene la universidad. Por ejemplo, como vecinos, barrios vecinos que son
el Pedregal y el Pedregal de Santo Domingo, ¿no? Entonces, los drones son instrumentos, tecnologías muy interesantes, hay que aprender a volarlos, hay que convertirse en pilotos con experiencia, hay que conocer la normatividad para volar los drones, pero sí nos ofrecen ventanas muy interesantes que pueden combinarse con las particularidades geométricas de los mapas. Entonces, repito, pueden ser fotografías, pero que tengan las características técnicas de un mapa, ¿no? Entonces, y pues nos puede servir también para usarlos, ¿no? Sin duda, sí. No, pues extraordinario comentario y reflexión sobre esta mirada aérea, por así llamarlo, de este ejercicio que se realizó en la UNAM. Y creo que justo estas miradas aéreas en nuestro propio barrio, en nuestra colonia, nos permiten ver un contenido sumamente enriquecedor, ¿no? Sí. Histórico, cultural, demográfico. Entonces, creo que eso es una mirada muy interesante que podemos hacer. Por ejemplo, ¿Puedo mencionar dos ejemplos nada más del uso de los drones? Uno fue, por ejemplo, para la remodelación de la Alameda frente al Museo Franz Mayer. Para hacer la remodelación del jardín de la Alameda, del centro histórico de la ciudad, un jardín ilustrado del siglo XVIII, se utilizaron fotografías de drones. Entonces volaron toda la Alameda con drones para hacer un mosaico fotográfico y a partir de ese mosaico fotográfico, con esa imagen aérea de la Alameda, planear la remodelación de la Alameda. Fue un proyecto que ya está terminado, ya se puede caminar por la Alameda, pero son esas técnicas que están utilizando en equipos multidisciplinarios. Hay arquitectos, urbanistas, historiadores, pero todos están viendo el mosaico aéreo que se consiguió con el dron. Entonces es una gran plataforma, un gran mosaico, una imagen que nos permite verlo. Y otro punto que iba a mencionar es que actualmente en la entrada de la primavera, las calles de la Ciudad de México están florecientes, llenas de jacarandas que son muy características de esta época. Dura muy poco la florescencia de las jacarandas, pero los drones han salido a fotografiar calles completas con jacarandas. Entonces se ven extraordinarias las fotografías aéreas y nos permiten mostrar este paisaje visual, este paisaje colorido de las calles de la Ciudad de México, llenas de jacarandas floreando. Entonces es un espectáculo extraordinario y eso nos los brindan los drones porque nos dan la imagen aérea. Pues nosotros estamos caminando a nivel de calle y pues tenemos que levantar nuestra mirada para ver las flores, pero el dron nos posiciona arriba del árbol y nos da una vista de la calle extraordinaria, ¿no? Nos encantan nuestras calles vistas y con jacarandas llenas de flores, ¿no? Entonces los drones nos están dando una estética y una apreciación por nuestros árboles también, ¿no? sí, pintan y tiñen la ciudad de este color morado, ¿no? Que como bien dices, también hay que mirar hacia arriba para conocer otra parte. Por Y aquí, ahora, enfrente del Museo Franz Mayer, la Alameda está llena de jacarandas floreadas. Es un espectáculo la Alameda. O sea, enfrente del edificio del Franz Mayer hay un frente de jacarandas precioso en este momento que hay que ir a verlo. Está lleno de árboles floreando. O sea. sí, como dices, es un espectáculo que de verdad dura bien poquito, pero ver la ciudad, también parte de Reforma, verla pintada de morado, pues es un espectáculo increíble. Bueno, estamos cerca del término de esta charla. Aquí nos pregunta y Víctor nos pide si podemos hacer esta reflexión sobre espacio y tiempo fueron nociones usadas por Kant para articular su teoría del conocimiento y la estética trascendental. ¿Qué tan vigente o qué tipo de vigencia tienen como las nociones a priori sobre las que se articula la sensibilidad? Claro, sí, Kant es un autor para reflexionar la idea de espacio y tiempo en el siglo XVIII. Entonces, sí, desde luego Kant, como un autor de finales del segunda mitad del siglo XVIII, tiene una idea del espacio y de su lugar en la sociedad europea. Y sí, desde luego, la idea de espacio es una idea cultural, y, al igual que la del tiempo se construye culturalmente y cada sociedad tiene su propia idea y su visión del espacio. Entonces, eso es lo que se refleja o se construye en los mapas. Y la colección del Museo Franz Mayer, en la curaduría que propone Tania Vargas en esta exposición, nos presenta diferentes temporalidades de la cartografía y eso, eso refleja una idea cultural del espacio y el tiempo en los mapas de la colección Franz Mayer, los del siglo XVI para el Nuevo Mundo,
que se abría con estas expediciones por el Pacífico, por el Atlántico, y después el siglo XVIII, ¿no? También nos muestran estas grandes expediciones y estas grandes territorialidades que estaban siendo representadas en los mapas, y luego, desde luego, la entrada del mundo moderno al siglo XIX y XX también ahí están representados. Entonces, pensemos en los mapas como una construcción cultural de cada sociedad. Cada sociedad va a construir sus propios mapas, sus propios lenguajes de comunicación, sus propias formas de entender, de entender su relación con el espacio, y eso es lo que nos enseñan los mapas. Héctor, pues gracias infinitas por este acercamiento a los mapas y, como dices, que sea no solo un testimonio territorial, sino también un testimonio personal. Y por último, ¿podrías recomendarnos algo de bibliografía para adentrarnos al mundo de los mapas? Por acá nos preguntan cómo podemos llegar a estos temas, y si nos puedes recomendar algo, sería genial. Sí, pues hay varios niveles de lectura, ¿no? Hay uno como lecturas como universitarias y hay otras lecturas como más de divulgación. Entonces, bueno, yo recomendaría, es que a nivel universitario está el libro de Slogel que se llama En el espacio leemos el tiempo, de la editorial Ciruela de Madrid. En el espacio leemos el tiempo, de la editorial Ciruela de Madrid. Y es un libro extraordinario sobre las lecturas de la cartografía y una reflexión muy amplia de la cartografía. Entonces, esa es una posibilidad. Y luego hay otros libros que han estado publicándose sobre mapas. En el caso, hay un atlas que se llama el Atlas Fantasma, de la editorial Lumen, que nos muestra también como perspectivas que han tenido en los mapas, diferentes representaciones, ¿no? Entonces, el Atlas Fantasma de la editorial Lumen, también otros mapas, déjenme recordar, pues, hoy, quizá con estos dos, de repente estoy pensando en otros, pero esos pueden ser buenas representaciones, ¿eh? Perfecto, pues Héctor, nuevamente muchísimas gracias. Gracias por tu atención, tu generosidad al impartir esta plática que nos abre un mundo distinto. Y los invitamos a todos, bueno, tienen muchísimas felicitaciones. Esta conversación estará disponible en el canal YouTube del museo a partir de la próxima semana, así es que si quieren volver a escuchar y tener una mayor retroalimentación, por favor consulten nuestras redes sociales, y así también los invitamos el próximo sábado 27 en punto de las 12 del día con el tema La conservación de las colecciones cartográficas del Museo Franz Mayer, la restauración de un tratado de navegación. Hablaremos sobre procesos de conservación y restauración en papel y particularmente en cartografía. Este es también disponible por la vía Zoom, así es que los esperamos y el museo los espera. Ya estamos abiertos, la exposición Trazar el Mundo estará abierta hasta el mes de mayo, así es que ayúdenos muchísimo con su visita presencial en el museo y bien por las tardes en estas actividades digitales. Muchas gracias a todos. Héctor, nuevamente, muchísimas gracias y que tengan muy linda noche. Gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, bye. Gracias a todos. Hasta luego.